Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy tendremos una buena charla con Adrián Manzotti, miembro de la Comisión de Turismo Estudiantil de FAEBIT, la Federación de Empresas de Viajes y Turismo. El turismo estudiantil es el más protegido de nuestro país. ¿Por qué? Bienvenidos. Bienvenido, Adrián. Bueno, ¿cómo estás, Manuel? Tanto tiempo. Bien, pues sabes que en Enlace Turístico tratamos de que la gente conozca lo que hay atrás de la actividad turística. Entonces, mi convocatoria de hoy tiene que ver para que le contemos a la gente la historia de los viajes estudiantiles. Cómo arrancaron y cómo llegaron hasta hoy. ¿Vos sos de los...? ¿Me estás diciendo que soy de los más viejos? ¿O? Pues y casi, pero tiene que ver, ¿no? de los primeros que hacía... Empecé muy de abajo, empecé de promotor en la puerta de los colegios, coordinador. Yo en esto empecé en el 82, 83. ¿Y ya venían de antes los viajes estudiantiles? Sí, en realidad los viajes surgieron, yo siempre cargaba, para mí empezó con la gente de una empresa que tampoco está hoy en día, que es Cebes, que en algún momento tomaron unos planes que había de lo que era, cómo era Circular 50, algo 50, del Hogar Obrero, Una Plata, y tomaron ese sistema y empezaron a vender los primeros viajes en cuotas. Uh-huh. Y así empezaron los primeros viajes. Y bueno, algunos eran por colegios. Después empezó a ser cada vez más masivo y sí hubo la época incluso que hubo trenes que iban, había un tren que iba con estudiantes Me acuerdo, había una agencia que charteaba un tren a Bariloche. A Rayanes se llamaba la agencia, y otra al Agua Azul. Eran los dos que hacían por tren y bueno, después empezó con la época de micros. Y bueno, hasta hoy en día que la mayoría, bueno, hoy se va en transporte, en micro o en avión, ¿no? Avión. Fue todo cambiando. También fue cambiando el tema de servicio. Primero se iba a hoteles
en las afueras. Después, por ejemplo, Bariloche, que es la meca, digamos, del lugar estudiantil, los hoteles eran en las calles de arriba, muy, muy alejados, y hoy en día están en pleno centro, hotelería. Pero los cambios fueron más allá del alojamiento o de mejorar la calidad de los micros dentro de Bariloche, porque yo me acuerdo que antes era fundamental que fueran a esquiar, que tuvieran, Sí. al inicio estamos hablando, ¿no? Sí, sí, que sí. fueran a esquiar. Y la salida nocturna era importante, pero no era lo más importante del viaje. Había otros circuitos, circuito chico, no sé qué otras excursiones hacían. Al principio era muy básico. Circuito chico, se vendía Cerro Catedral sin ascenso. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Ya que me dijiste que por mi edad. Claro, los primeros. Los primeros, era así. Y hasta se hacía el traslado a puerto para hacer la excursión de Isla Victoria. Que algunos la querían hacer y otros no, entonces por eso era el traslado a puerto y quien tomaba iba para hacer eso. Eso era al principio. Después empezó a ser, cuando hablábamos de las épocas pasadas, calculá que nosotros entramos al mercado dando un chocolate con torta en el circuito chico, dando la foto incluida, eran detalles que no tenían, y dando el ascenso en el Cerro Catedral. Llegar al Catedral y tener el ascenso. Aparecieron complejos, porque el esquí se sigue haciendo, un día de esquí generalmente todos lo hacen, pero se hace un día solo, como un esquí estudiantil, y aparecieron complejos. Pero antes vos tenías un día que era de entrenamiento, de práctica, donde te enseñaban a esquiar, y después tenías 2 días para tirarte desde allá arriba y caer o como una bolita o ibas arriba de los esquíes. Eso el que hoy hace el tour de esquí lo sigue teniendo de esa manera. Uh-huh. Pero generalmente se alojan afuera del centro, del casco urbano. El estudiantil lo tiene un día como para conocer esa adrenalina, el estar en la nieve, probarse el esquí, pero después hay otras excursiones como, no sé, hay 4x4, hay tirolesa, tirolina, no sé, paintball, hay con el culipatín, piedras blancas, el cerroto, hay varias otras opciones que hacen el día de cabalgata, el famoso juego en el barro de los chicos, todo eso se fue armando en Bariloche como distintas experiencias alternativas con los chicos, y hoy en día casi todos los servicios incluyen todo eso, porque también cuando a veces dicen, ¿por qué es caro el servicio estudiantil? Porque va con todo incluido, tiene todas esas excursiones. Entonces también las discos fueron marcando épocas, porque de repente en muchos años conocer un láser era únicamente ir a Bariloche, si no, un láser no se conocía. Sí. O sea, más allá que hoy en algún boliche era el lugar. Era el lugar, había 2, sobre todo, que tenían que era el lugar. Podemos mencionarlas. Bueno, en un momento estaba, Bypass, Cerebro, Rocket. Hoy en día, pero después está Grisú con todas esas vueltas. Pensá que muchos de los televidentes hoy deben haber ido a Bariloche en aquellas épocas. Entonces deben estar recordando lo que era Grisú o lo que era... Grisú tenés eso, que entrabas por un lado, salías por otro, no te perdías adentro. Que hoy también cada uno tiene lo suyo, o sea, cada noche es distinta. Uh-huh. Cada disco tiene su particularidad. Bueno, hoy sigue estando Grisú, las más antiguas, pero sigue estando Bypass, Cerebro también, que creo que son 85, Genux, Rocket, son las que hoy siguen estando, ¿no? ¿Cómo es el cuidado de los chicos en un viaje a Bariloche hoy? Y también se fue perfeccionando. Por eso. Porque obviamente antes iba por ahí un coordinador solo para 4 grupos. Uh-huh. Y bueno, también era distinto el movimiento con los chicos. Hoy tenés que tener un coordinador, o sea, 2 coordinadores por un grupo, cada 30 te lo dice la ley, pero en realidad en un micro o en un grupo grande de 50 siempre van 2, y también allá se armaron, porque antes iba
salías de acá, te daban una carpeta, el coordinador salía y iba con 3 micros y llegaba allá y se movía solo. Hoy no, hay estructuras armadas con coordinadores de hotel, coordinadores que están con el servicio médico, coordinadores que están para el día, para la noche, para las excursiones. O sea, realmente hubo que armar una estructura de mayor cantidad de personal, que es para poder contener también a los chicos. Los chicos también, obviamente toda la juventud cambió, no es lo mismo un chico hoy de 17 que antes de 17, Hoy necesitan todos Wi-Fi. Obviamente las redes sociales trabajan y bueno, y también pasa eso a veces que, no sé, se queda un micro en la ruta y antes que te llame el coordinador para saber que se quedó el micro, qué está haciendo, porque el coordinador se queda el micro, tiene que primero ver dónde está, qué parado, dónde Claro. va a mover, dónde va a llevar, y vos te enterás, ¿verdad? Que te llaman los padres a la oficina porque los chicos en el momento se quedó el micro, no estamos acá en la ruta, estamos sin saber qué hacemos. Capaz que se enteran antes que ustedes. Sí, es en el momento, por eso, porque en realidad cuando un coordinador se queda el micro, ¿qué haces primero? Bueno, van a ver qué es lo que tiene, después te fijas dónde estás ubicado, cómo vas a mover el grupo, sí te avisan, pero los chicos en el momento que se quedó el micro capaz ya están avisando, nos quedamos, estamos acá. Cuando el Ministerio de Turismo impulsó la cuota cero con la ley de turismo estudiantil, hubo mucha gente que se quejó por esa cuota cero, pero muchos otros, o muchos fueron beneficiados a lo largo de los años, porque hubo empresas que lamentablemente dejaron de existir, no necesariamente por culpa de las empresas, muchas veces es culpa de la situación país. ¿Qué significa la cuota cero? Bueno, la cuota cero... Para que lo entienda la gente, porque sí. es cada vez que se va a realizar un viaje de turismo estudiantil, la cuota cero es un problema. Bueno. Por eso la idea es explicar bien qué es una cuota cero. Y la cuota cero hoy te tengo que decir que ordenó, hizo más seguro lo que es el turismo estudiantil. Si bien... ¿De dónde sale? La ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice que tenés que pagar un 6% de un, por supuesto, de un básico, que el básico no es tan básico, porque tenés que tener el transporte, el hotel, las comidas y los seguros, por si la empresa deja de operar y de funcionar. Uh-huh. Esto, si bien surgió, y bueno, vos lo sabés bien, allá por 2006, una empresa importante que dejó en el mercado de un día para el otro. Como a 6.000 chicos. Sí, fueron 6.000 chicos, y en ese momento todavía no estaba esa legislación. Costó implementarla, también conocés que nos tocó porque había cosas que se pedían que no existían en ese momento. Uh-huh. O sea, por ejemplo, armar un seguro de caución como el que está hoy, que era difícil de implementar. También sale de una idea que surge de nosotros y después la toma también el Estado y la reformula, que nosotros decía de algo tan simple como era, así como cuando vamos a un hotel con todo el grupo, se pone un dinero de garantía por si rompen algo, que si no rompen se les devuelve, uh-huh. Hagamos un dinero por si alguna empresa desaparece. Porque la realidad es que hay dos tipos de viajes que se tienen que realizar en una fecha, porque cuando se pierde esa fecha no tiene sentido, que es el de bodas, ¿sí? Después de casarte no puede hacer el viaje, no. Y el de egresados. Y con todo, el de egresados es más emocionante, más distinto, porque el de bodas de última, porque te pasó algo, porque algunos a veces sí. que tuvo un tema de salud, lo pospone y va un poquito más adelante. Pero el egresado es ahora estamos viviendo todavía, porque con la pandemia lamentablemente tenemos viajes reprogramados, algunos todavía sin cumplir, pero no es lo mismo en el momento que hacerlo después. Y entonces se implementó lo que se llamó la cuota cero, porque en un principio era, primero se paga eso y después el viaje. Pues la cuota cero por ahí es cuota 1, 2 o 3, porque tiene un implemento de cargar el contrato, mostrar el seguro, para que se pueda imprimir para poder pagarla. Pero con eso le asegura a los pasajeros que en caso de que la empresa desaparezca, la agencia... A los padres más que a los pasajeros no... Sí, los pasajeros sí porque lo terminan viajando. A los padres por la plata que pusieron y los pasajeros porque terminan viajando, esa es la realidad.
y creo que es uno de los turismos más seguros. ¿Hubo casos? Sí. De hecho, desde que se implementó 2007 hasta ahora hubo 3 o 4 casos, no más de eso. Expliquémosle a la gente que el producido de esa cuota cero va a parar a un fideicomiso. Correcto. Que tiene como objetivo cubrir las necesidades de los pasajeros que no pudieron viajar porque dejó de trabajar la agencia, cesó la agencia. Eso lo que genera es que garantiza que los chicos puedan viajar. Correcto. ¿Sí? O sea, que es el viaje más seguro que existe hoy prácticamente. Es el único que tiene ese tipo de seguro. No existe otro, y creo que es en el mundo, no hay en otro lugar que se utilice ese sistema. Y eso fue precisamente en la gestión de Enrique Meyer como ministro de Turismo para proteger a los chicos. Sí. Por lo que vos decías antes, por el tema de que es un viaje único e irrealizable. De hecho, hay chicos que producto de la pandemia no pudieron viajar y después de la pandemia, porque empezaron a estudiar o empezaron a trabajar, ya no tuvieron la misma posibilidad de hacer ese viaje. Claro, algunos pidieron la cancelación y no lo hicieron. Y bueno, después algunos viajaron, que es hoy en día todavía los que faltan viajar, termina siendo un viaje de amigos. Pero bueno, hoy en día se sigue estando. La normativa está, creemos que la normativa hay que ayornarla hoy en día. Te iba a preguntar, ¿debería ayornarse? Sí. ¿En qué sentido? Y porque cuando se hizo en un momento que no se conocía, ni las agencias, ni el mercado. Y bueno, hay algunos pedidos que ya agencias que hace 20 años, 30 años operan un destino, a veces se está pidiendo una documentación que no es tan importante. Lo importante es que tenga el seguro, lo importante es que no tenga deudas con los proveedores, porque son con los mismos proveedores que sigue trabajando. Creemos que hoy en día ya se sabe quiénes somos los que estamos en el mercado. Entonces, de repente a veces... Pero antes también, o sea, vos decís Sevitur, pero Centur era una marca fuertísima dentro del turismo estudiantil, del turismo todo, te podría decir. Sí, en ese momento eran de las marcas líderes, pero yo te digo que de repente voy a los requisitos. Hoy la normativa tiene una serie de requisitos que realmente no son tan importantes, y ya lo hemos comprobado también cuando tuvimos que activar el fideicomiso, que por ahí tenemos alguna documentación que no era tan importante como otras cosas que son más necesarias. ¿Qué significa activar el fideicomiso? Y cuando hay una empresa con un problema, lo toma uno o varios operadores y continúan dan el servicio cobrando el dinero del fideicomiso de la agencia fallida. Y ahí es donde se tiene que activar el fideicomiso. Que ahí hace falta que el Ministerio de Turismo dé la orden, o sea, primero se presenta, se juntan todas las agencias, se define quiénes son los que van a operar, a qué grupos va a llevar cada uno, y después se da una orden desde Turismo para que el fideicomiso pague ese dinero. ¿Y siempre se pudo activar el fideicomiso y resolvió los problemas de la gente? Digamos, en 2 casos muy fuertes se activó y los chicos viajaron. El último fue el más difícil, el anteúltimo, digamos, porque el último todavía estamos con algunos trámites administrativos, pero el anteúltimo, que también dejó más de 5.000, 6.000 chicos. ¿Qué agencia era? Snow Travel. Snow Travel. Que y se activó, y las agencias también activamos el salvataje en 15 días. Realmente en julio dijeron que no podían operar y los chicos en agosto ya estaban viajando. Entonces no perdieron el viaje y bueno. ¿Cómo reaccionan los padres ante esas situaciones? Y cuando vos te encontrás con que tu empresa desapareció, nadie reacciona bien, obviamente. Después creo que tenés esa bronca y después cuando van viendo terminan y en muchos casos quedan terminados, generalmente terminan en agradecimientos. En el momento hay también rispideces porque generalmente te encontrás con que la agencia que desapareció por ahí terminó vendiendo algo que era imposible cumplimiento, ¿no? Entonces, hasta poder centrar y decir, no, mirá, es así, podemos dar, pero el servicio que reciben siempre
es un servicio bueno. Entonces por eso terminan agradeciendo. La cuota cero y el fideicomiso ¿cubre también a los viajes de los chicos que terminan primaria y van a Córdoba o cosas por el estilo? ¿Sí? Sí, primaria y secundaria, las dos cosas. Sí, cubre todo. De hecho, en el caso del primero que se utilizó, que fue Imaginar, hubo primaria y secundaria. Ah, mira vos. Sí, hubo Bariloche y Carlos Paz. Y antes hablábamos de la evolución del viaje. Al principio era Bariloche, después fue Villa Carlos Paz y después trascendió las fronteras. ¿Cómo impacta eso cuando los chicos van a Cancún, creo que es, a Cuba y a Brasil? Hay algo que también se hace a Brasil. Sí. ¿El fideicomiso también los cubre? Sí, que incluso se llegó a hablar también de eso, cambiarlo, de que no cubra, pero hoy en día el fideicomiso se cubre por el destino que tomaron. O la otra opción es obviamente que te devuelvan el dinero, ¿no? Te devuelvan dinero también. Pero también se ha hablado en algún momento, y capaz que tiene que ver también en estos cambios en la normativa, de que por ahí al exterior, porque distinto es la legislación, el control y todo, es que si una empresa que viaja al exterior se cae, que el viaje se dé nacional, ¿no? También se ha hablado, no se implementó, pero bueno, tiene que ver también todas las cosas que... Con el ayornar a la ley. Con el ayornar a la ley, sí. ¿Qué cantidad de pasajeros tiene hoy el turismo estudiantil por año? No sé si prepandemia había más que ahora. Bueno, prepandemia había más. Se está tratando de reconstruir, pero por ahí en Bariloche estamos cerca de los 100.000, Carlos Paz en secundaria, país secundaria únicamente, Carlos Paz secundaria debe estar en 30.000, 40.000, y después habrá otros 80.000, 90.000 de primaria. De chicos de primaria. ¿Cómo está funcionando la propuesta de la provincia de Buenos Aires para los chicos de la provincia, de las escuelas de la provincia, para que pudieran hacer su viaje de egresados en la provincia? Bueno, ahora estamos próximos a que comience el ciclo de este año, porque se terminó con el del año anterior, y la verdad los chicos lo toman y lo agradecen, y más allá de la controversia que por ahí, para entrar por qué se hace, pero es también un incentivo para los chicos que estudian. No voy a hablar de la política, pero fundamentalmente es un hecho cierto que los chicos están viajando. No, los chicos están viajando, agradecen mucho el viaje, y también se da, mirá lo que hablábamos antes, 100.000 chicos van a Bariloche de todo el país. Y acá hay un movimiento de casi 100.000 chicos de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que matriculados hay 500.000, no todos llegan al viaje. Esta es la posibilidad que tienen de hacer el viaje, y hemos encontrado chicos de acá, de Buenos Aires, que agradecieron que pudieron conocer el mar en esos viajes de egresados. Entonces, hay otras cosas que también se viven, que existe, y bueno, realmente los chicos están y sirve, más allá de que había capaz que algo que se había perdido, con el turismo social, cuando estaba chapando al lado, embalse, que no se estaba dando, de esta manera están recibiendo un viaje, sí, más corto, de menos noches, pero los chicos lo disfrutan, y la verdad, el viaje de egresados es un viaje emotivo muy grande. Mientras hablábamos, estaba pensando que vos dijiste, Bariloche son 100.000 chicos, Villa Carlos Paz pueden ser 110, 120. En ese volumen de gente, ¿cuánta gente realmente tuvo problemas en los últimos 10 años? No, por eso dije que contado con los dedos de la mano. La verdad, que desde el 2000, después de la famosa agencia esta que cayó, hubo 4 veces que se activó el fideicomiso. O sea, con 4 agencias. La famosa agencia era Saiga. Saiga, después de Saiga, bueno, Imaginar, Nautravel, Guayla y Ailat fueron las, para dar nombres, porque no están, pero fueron las únicas que se activó el fideicomiso. Después, todos los demás, y estamos hablando de momentos que hubo 400 agencias dedicadas al turismo estudiantil. Y hoy sigue habiendo registradas, creo que cerca de 300,
muchas también se dedican al viaje educativo, no solamente es el egresado, y algunos hacen viaje educativo únicamente y no egresados, y otros que hacen egresados, o las dos cosas, ¿no? Gracias, Adrián. Espero que a la gente le haya ayudado esta charla para entender un poco más qué es un viaje estudiantil y que es el viaje más cuidado que tenemos en nuestro país, por distintas razones. Desde el estar asegurado de que el viaje se va a hacer hasta el cuidado que tienen los chicos en el destino. Sí, y la verdad eso fue todo un logro en todos estos años, cómo fuimos creciendo, porque cuando empecé, no estaba bien visto el vendedor estudiantil, o las agencias que vendíamos estudiantil. Es más, no éramos reconocidos como agentes de viajes, porque decíamos estudiantil. Y hoy creo que estamos reconocidos, y yo creo que la mayoría sabe que es el viaje más seguro que pueden elegir. Gracias. No, por nada, gracias a vos. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tan linda que enamora. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva.